Gracias, presidente. Es Eric Campos Arteseros, pero no pasa nada. ¿Por qué esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa de los socialistas responde a unas movilizaciones hechas por los trabajadores de Callosa de Ensarriá, del sector manipulador hortofrutícola, y también unas movilizaciones convocadas y apoyadas por la Federación d'Indústria y Treballadors Agraris del País Valencià de la UGT, que tuvieron que movilizarse ante la sede de Benidorm por unos hechos que ahora voy a describir y que en el caso concreto de la Comunidad Valenciana puede afectar a más de 80.000 trabajadores, y de ahí también la implicación de nuestro secretario general, Ximo Puig, en esta iniciativa. ¿Qué denunciaba FITAG, País Valenciano, UGT y los trabajadores? Pues bien, los trabajadores fijos discontinuos del sector manipulado hortifrutícola, que se rigen por la orden del 30 de mayo de 1991, pues tienen una serie de cotizaciones a efectos de la pensión mayores que los días naturales que trabajan. Pues bien, se dieron cuenta la temporada pasada, a finales de julio, entre julio y agosto, cuando fueron a inscribirse en el paro y cobrar la prestación por desempleo que habitualmente habían cobrado, que de repente SEPE decía que no tenían derecho a esa prestación por desempleo y que tenían que esperar a que se cumplieran los días naturales si contaran esa sobrecotización que se hace a efectos, como decía antes, de pensión, ¿no? Y nos surgían dudas, ¿no? Porque ¿en qué situación se encuentran estos trabajadores y trabajadoras? Ya que no están de alta en la empresa porque han finalizado su actividad y no están de alta tampoco en SEPE ni cobran la prestación por desempleo, como decíamos. Estamos hablando de que en algunos casos, en este caso concreto de la zona de la Marina Baixa, estamos hablando que durante 78 días puede ser que estas personas no cobren nada, ¿no? Algo que ellos no esperaban ni antes se hacía. ¿Qué ha provocado esta situación? Pues miren ustedes, una circular interna de SEPE, no una normativa, no una ley, no un real decreto que permita un debate político, público, donde haya una posición, una explicación. No, nocturnidad y por la puerta de atrás el Gobierno de España hace un nuevo recorte a los trabajadores, en este caso a los trabajadores de manipulación hortifrutícola, y, como digo, se enteran cuando van allí y de repente ven que no tienen, según el funcionario de turno, pues derecho a esa prestación. ¿Qué recurren? Pues recurren a precisamente hacer un recurso donde explican detalladamente sus razones. ¿Cuál es el problema? Que tienen que esperar a que se resuelva y ya en muchos casos se han vuelto a incorporar al trabajo sin haber tenido esos días que antes sí se les pagaban como prestación por desempleo porque tenían derecho a ello. Es sin duda un ejemplo más de una decisión ineficaz para salir de la crisis e injusta del Gobierno de España. Es ineficaz porque, como pasó con su reforma laboral, que no ha generado empleo, pero sí miedo a los trabajadores, contraen más aún si cabe el consumo en muchos pueblos, que a su vez generan más desempleo en otros sectores. Es ineficaz porque se suma a otros recortes en la modernización de regadíos o en el desarrollo rural, por tanto afectando de forma especial a pueblos. Es ineficaz porque lo hace sobre un sector competitivo que necesita que sus trabajadores no sean trabajadores que casualmente pasan por este sector, sino que se consoliden y sean trabajadores cada vez más cualificados. Y decía que era también injusto. Injusto porque el recorte es un nuevo recorte de derechos y especialmente en un sector, en unos trabajadores que ya tienen una serie de condiciones y salario muy restringido. ¿Qué pedimos desde el Partido Socialista? Pedimos, como indica la propia iniciativa, que se realicen los cambios oportunos en la normativa vigente, así como en las directrices sobre los criterios que deben seguir las oficinas de SEPE, cualquier funcionario público del Gobierno y sus departamentos y organismos a la hora de reconocer el derecho de cobro de prestación por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos del sector manipulado hortifrutícola, de tal forma que lo cobren de forma inmediata una vez causen baja de la empresa que les contrató, siempre y cuando, evidentemente, cumplan los requisitos de cotización y con independencia de que cuente con más días cotizados que días naturales le corresponderían. Pedimos también que el cumplimiento del punto anterior, de lo que acabo de decir, incluya el carácter retroactivo a aquellas personas que dejaron de cobrar un derecho que tenían que haber recibido unos días, en algunos casos, como he dicho, hasta 78 días en la zona del Ñespro, en la zona de la Marina Baixa, que también hay cítricos.
Pedimos también que se establezca una mesa de trabajo con los sindicatos. Por cierto, no se han querido sentar con los sindicatos a tratar este tema, a dialogar, a ver qué pasa, qué solución podemos dar, cómo podemos dar una estabilidad a los propios trabajadores del sector. Simplemente en una reunión casual sobre otro tema se hizo un comentario de no, esto se va a mantener, o sea que no hace falta que me planteéis nada porque nosotros vamos a seguir. Por tanto, pedimos que se establezca una mesa de trabajo con los sindicatos para dar cumplimiento tanto al punto 1 o 2 como que acabo de mencionar. Y con independencia de que se haya de cumplir los puntos anteriores en un plazo no superior a un mes desde la aprobación de la presente, de forma inmediata, el SEPE emitirá un comunicado interno para que su personal dé cumplimiento inmediato al punto 1 y 2, de tal forma que se tramite el cobro de la prestación por desempleo de forma inmediata a aquellos trabajadores de este sector que fueran a solicitarlo después de haberlo pedido. Por todo eso, pedimos al resto de grupos el apoyo y pedimos que el grupo mayoritario sea sensible a la situación que viven estos trabajadores. Vuelvo a decir, no lo entendemos. O sea, hay veces que no se entienden las medidas que toma el Gobierno de España, porque no sabemos si hay un garbanzo contador allí que echa las cuentas de cuánto se puede ahorrar esto, pero no tiene en cuenta, como decía antes en mi intervención, que el introducir cambios determinados en el marco laboral, en el marco de la prestación por desempleo, al final lo que hace es generar miedo en los trabajadores, miedo de tal manera que, aunque tengamos 17 millones o cerca de 17 millones de personas trabajando, estas mismas personas contraen el consumo y no realizan más consumo porque están asustadas, porque antes sí sabías en qué condiciones trabajabas, en qué condiciones se te despedía y en qué condiciones cobrabas una prestación por desempleo. Y ustedes lo que han conseguido con su reforma laboral, con su política laboral, como vemos en este caso, es que los trabajadores no tengan claro cuáles son sus condiciones. Y, como digo, eso hace que se contraiga el consumo porque la gente tiene miedo a qué puede pasar cuando trabaja y cuando no trabaja. Es un error político, es un error, además, injusto y que pedimos que corrijan y, en este caso concreto, corrijan apoyando esta iniciativa y, en cualquier caso, el Gobierno haciendo los cambios oportunos. Muchas gracias.